don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 346 al 350. Su gracia Viserys, princesa Daenerys, lo saludaron los tres hombres de la casa Hightower, inicialmente inseguros de cómo dirigirse a Viserys. Debían aferrarse a la tradición y negarse a reconocer su título. Pero con 7 dragones observándolos, los hombres decidieron rápidamente someterse, llamándolo su gracia sin dudarlo. Viserys dirigió su atención al Septón Fornas, con una expresión sombría en el rostro. Septón Fornas, le traigo noticias terribles. Fornas y los demás lo miraron, confundidos y tensos, preguntándose a qué se refería Viserys. Ante una señal de Viserys, Quentyn dio un paso al frente y comenzó a retirar la lona que cubría una de las estatuas. Debajo había una figura carbonizada y ennegrecida, casi irreconocible. Fornas se acercó, entrecerrando los ojos ante la estatua ennegrecida, incapaz de identificar de inmediato qué era. Viserys frunció el ceño, miró la figura en ruinas y luego habló. Hace unos días, dirigí un gran ejército para recuperar Roca Dragón. En un intento desesperado por destruir mi flota, Robert Baratheon contrató a una hechicera de Asai, devota de R'hllor. Bajo su influencia, Robert quemó las estatuas de los 7 dioses en el gran septo de Baelor y recurrió a la magia para intentar detener a mis fuerzas. La voz de Viserys se endureció mientras continuaba. Estas estatuas sagradas han sido profanadas, destruidas por el usurpador desquiciado. Fornas jadeó, su rostro se contrajo de angustia al comprender las palabras. Se tambaleó hacia la estatua y, con un fuerte sollozo, se arrojó sobre ella, aferrándose a los restos ennegrecidos como si se aferrara al alma misma de la fe. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el hollín que cubría la estatua, pero no le importó. De hecho, frotó su rostro contra la figura carbonizada como si se marcara con las cenizas de los dioses destruidos. Sus gritos resonaron por el campo, crudos y guturales. Otros entre la multitud, al presenciar el dolor de Fornas, pronto se conmovieron profundamente. Aquello era Antigua, una ciudad impregnada de las tradiciones de los 7, y Viserys y Daenerys habían acudido a rendir homenaje, presentándose como devotos seguidores. La noticia del sacrilegio de Robert, en un lugar tan sagrado, destrozó los corazones de los presentes. Uno a uno, los septones, nobles e incluso plebeyos cayeron de rodillas, llorando desconsoladamente. Sus sollozos se mezclaban con gritos de indignación, y pronto lágrimas, mocos y polvo cubrieron sus rostros, dándoles un aspecto desaliñado y abatido. No era una simple actuación. Muchos estaban genuinamente horrorizados por las acciones de Robert. Su dolor y su ira eran palpables. Rey Roberto, ¿por qué? Gimió un septo, con la voz quebrándose. Usurpador. Los dioses no te perdonarán. Gritó otro. La multitud rugió en señal de aprobación, su furia colectiva creciendo como una ola. Nobles y plebeyos de Antigua pronto se unieron, muchos temblando de rabia, mientras que algunos se desmayaron de una tristeza abrumadora. Incluso los maestres, normalmente estoicos y conocidos por su racionalidad, mostraron una emoción inesperada. Algunos se llevaron las manos al corazón, con el rostro enrojecido por el dolor. Viserys observaba, sorprendido por la intensidad de la reacción. Había esperado que los maestres permanecieran indiferentes, pero estaban tan conmocionados como los septos. De hecho, algunos de los miembros más débiles de la fe lloraban tan desconsoladamente que sus rostros se tornaron morados, y de no ser por la intervención de los sanadores cercanos, podrían haber sucumbido a su dolor. No es de extrañar, pensó Viserys. Muchos de estos maestres son fervientes creyentes de los 7. Claramente había subestimado su piedad.
Mientras observaba la escena, se dio cuenta de que enfrentar a la fe de los 7 contra los seguidores del Dios Rojo era totalmente factible. Los Targaryen siempre habían estado ligados a los 7, y con el apoyo de la Iglesia, podría debilitar aún más el control de Robert sobre Poniente. Una vez que las emociones de la multitud se calmaron gradualmente, Viserys habló con voz clara y autoritaria. Creyentes de los 7, en mi intento por impedir que Roberto profanara aún más las estatuas sagradas, dirigí mi flota en un audaz asalto. A pesar de enfrentarme a una lluvia de flechas y librar una sangrienta batalla, llegué demasiado tarde para salvar a los ídolos de la destrucción. Robert Baratheon, quien de niño fue bendecido por el Septón y bautizado por los 7 en el día de su santo, se ha extraviado. Los 7, en su misericordia, ahora deben mirarlo con decepción y tristeza. Así pues, mi hermana Daenerys Targaryen y yo, junto con nuestros 7 dragones, hemos traído las estatuas restantes de los 7 dioses a Antigua, con la esperanza de calmar sus corazones y restaurar la fe. Debemos llevar estos ídolos al Gran Septo cuanto antes. Las palabras de Viserys fueron calculadas, contrastando su propia reverencia por los 7 con el sacrilegio de Robert. La diferencia entre ambos gobernantes era evidente, y no pasó desapercibida para la multitud. La emoción volvió a aflorar, y un joven de cabello castaño, incapaz de contenerse, se puso de pie y se arrodilló ante Viserys. Su gracia Viserys. Permítame acompañarlo. Ayudaré a expulsar al usurpador del trono de hierro. Otros se unieron rápidamente. ¿Sí? Ahuyenten a Robert. Capturad vivo al usurpador y haced que se arrepienta en el Gran Septo. Mátenlo. Mátenlo. El fervor había regresado, y Viserys supo en ese instante que su causa había afianzado su posición entre el pueblo. Su discurso calculado había surtido efecto, avivando su devoción y su ira hacia Robert. Pero Viserys había sido aún más estratégico de lo que la multitud se había dado cuenta. Sus palabras contenían un mensaje sutil dirigido a aquellos con una comprensión más aguda de los matices políticos, personas como el Septón Fornas. Cuando Roberto era niño, fue bendecido por los 7 y bautizado por el Septón el día de su santo, había dicho Viserys. Pero omitió deliberadamente un detalle crucial. El día en que Roberto se convirtió en rey, fue la fe de los 7 la que lo coronó. Al omitir esto, Viserys evitó a la fe un enfrentamiento directo con su propia complicidad pasada. La fe había reconocido a Roberto como su legítimo rey, y ahora, a la luz de sus crímenes, también tenían cierta responsabilidad por sus actos. Los obispos del Septo Estrellado y del Gran Septo de Baelor habían llegado al poder durante el reinado de Aerys, y sus manos distaban mucho de estar limpias. Si no querían que Viserys dirigiera su ira contra ellos, debían demostrar su lealtad, y rápido. Una ruptura total con Robert era la única salida. En ese instante, el Septón Fornas del Septo Estrellado se puso de pie, cubierto de ceniza negra procedente de las estatuas en ruinas. Su repentino movimiento sobresaltó a Lord Leighton, que se encontraba cerca. Fornas alzó la voz, y el peso de sus palabras resonó entre la multitud. En nombre de los 7, declaro impío a Robert Baratheon, hijo de Stefón Baratheon y nieto de Ormund Baratheon. Ningún seguidor de los 7 deberá tener contacto con él, hablarle ni jurarle lealtad. Quien lo haga será anatema para los dioses. Idiotas. ¿Sí? Idiotas. Gritó la multitud. Usurpador. Idiota. Sin Dios. Abandonado por Dios. Cuando Fornas tomó posición, la multitud se unió con fervor, y sus cánticos se convirtieron en un coro atronador. Al negarse a llamar a Roberto de la casa de Baratheon, la fe de los 7 había roto públicamente su reconocimiento como rey. Lo que antes se susurraba a puerta cerrada, ahora se proclamaba abiertamente. Roberto ya no era simplemente un rebelde. Era un usurpador, un ser despreciado por Dios a los ojos de los 7. Esta condena trascendió al propio Robert. Toda la familia Baratheon quedó manchada, su legitimidad para gobernar los 7 reinos se desmoronó. Incluso a los señores de las tierras de la tormenta les resultaría difícil seguir reconociendo a semejante vasallo. Tras la denuncia de Robert, llegó el momento de reafirmar el legítimo derecho de Viserys.
Fornas se colocó junto a Viserys y se dirigió a la multitud una vez más. Vuestra gracia Viserys, heredero del trono de hierro, rey de los ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, él es la luz de los 7 dioses. Y Daenerys Targaryen, su hermana, la princesa, gobernará los 7 reinos a su lado. Ella también es la luz de los 7. Fornas miró a Viserys, intentando adivinar su reacción. La leve sonrisa en las comisuras de los labios de Viserys le indicó que el rey estaba complacido, pero no del todo satisfecho. Fornas sabía que debía ofrecer más. Siguió adelante, subiendo la apuesta una vez más. Los Targaryen no solo son los legítimos gobernantes de los 7 reinos, sino también los guardianes de los 7 dioses. El septo estrellado seguirá a vuestra gracia y luchará contra los desterrados por Dios. Gloria de los 7. Luz de los 7. El joven que acababa de presentar su petición a Viserys exclamó. Guiados por él, los nobles y plebeyos que se habían reunido para unirse a la petición comenzaron a corear al unísono. Gloria de los 7. Luz de los 7. La 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 luz de los 7. Viserys observaba a la multitud, ligeramente divertido. Al menos había cierto entusiasmo. Ya sea por la luz de los 7 o simplemente por la luz de los 7, aún se siente algo por debajo de la majestuosidad de los 7. Pero ahora, Regis había elevado personalmente a los Targaryen al mismo nivel divino que los 7. Viserys sabía que era hora de devolverle el favor. Creo que Rhaenyra, uno de los más devotos de desembarco del rey, no solo pasa sus días en burdeles, sino que además conspira con Robert. Ya no es un candidato idóneo para el cargo de Gran Septón. Solo el leal Fornas, fiel tanto a los 7 como a los Targaryen, puede servir como el legítimo Gran Septón. Fornas parpadeó, atónito. Cuando he afirmado yo que la iglesia era leal a los Targaryen? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Quentyn se acercó sosteniendo una caja de madera negra. Estaba exquisitamente elaborada. Su exterior lacado en negro estaba adornado con un emblema de un dragón rojo de 3 cabezas en el centro. La propia Dany abrió la caja, revelando una corona hecha de hueso de dragón, oro y piedras preciosas. El cuerpo principal estaba formado por segmentos de hueso de dragón unidos por oro. 7 gemas de distintos colores reposaban sobre el hueso, cada una representando a uno de los 7 dioses. A su alrededor, había intrincadas tallas de dragones. Viserys pretendía unir para siempre los elementos de los 7 y los dragones. Fornas miró la corona, aturdido. ¿Qué es esto? ¿Me va a coronar? Incluso Aegon el Conquistador tuvo que arrodillarse ante el Septón Supremo para ser coronado. Así fue como los Targaryen se convirtieron en los reyes de los Ándalos. Pero ahora Viserys planea coronar al Septón Supremo. Esto es una locura. Fornas se puso rígido, con la mente acelerada. Podría aceptar el título de arzobispo de la fe de los 7. Incluso lo recibiría con agrado. Pero la corona del Gran Septón debe ser forjada por la fe, no por el rey. El acto de Viserys anula el derecho divino de los reyes. Sentía el cuerpo rígido, como si las articulaciones se le hubieran congelado. Miró fijamente la corona, incapaz de hablar. Los demás se quedaron atónitos, intentando comprender la escena que tenían ante sí. ¿Podía un monarca humano pretender realmente colocarse por encima del portavoz de los dioses? Lord Leighton comprendió entonces la magnitud de la decisión de Viserys. Nadie esperaba que coronara al Gran Septón, y menos aún en ese momento y lugar. Pero estaban atrapados. No podían revelarse abiertamente, pues acababan de proclamar a Viserys y a Dany como los 7 brillantes y habían aceptado a los Targaryen como los guardianes de los 7. Negarse ahora sería un acto de autodesprecio. ¿Y si se volvieran contra Viserys, qué harían? ¿Huirían con Robert? ¿Nombrarían rey a un Lannister? Ya habían quemado las estatuas de los 7 dioses. Theobald, el representante de la ciudadela, sentía una creciente inquietud. Desde que el gran anuncio de Viserys se había transmitido por los 7 reinos, había seguido de cerca los movimientos de Tyrosh. Conocía bien la política de Viserys de reclutar a los mejores y más brillantes.
Algunos maestres de la ciudadela se habían sentido tentados, e incluso algunos habían recibido las infames preguntas de examen de Viserys. Parece demasiado fácil conseguir un puesto en Tirosh si van allí, reflexionó Theobald. Pero la estrategia de Viserys está minando el orgullo mismo de los maestres. Aunque a los maestres les estaba prohibido tener familia o participar en política, su distanciamiento de las luchas del reino siempre les había otorgado una especie de estatus trascendente. Incluso el gran maestre Piselle, que sirvió como gran maestre bajo el rey Aerys, logró conservar su puesto incluso después del derrocamiento de los Targaryen. Pero si la ciudadela se aliara con los Targaryen mediante un sistema de exámenes, ese estatus especial desaparecería. Los maestres ya no se conformarían con estudiar. Aspirarían al poder. Naturalmente, esto también pondría en peligro la autoridad de los archimaestres. Quizás debería apoyar a Fornas, reflexionó Theobald. Si no lo hago, Viserys podría separarnos, uno por uno. Mientras sopesaba sus opciones, Quentyn, de pie detrás de Viserys, desenvainó repentinamente su espada y gritó a la multitud. Dorne apoyará al Septón Fornas como Gran Septón de los 7 dioses. Sunspear estará listo para recibir al Gran Septón Fornas en cualquier momento. Quentyn, que antes se había mostrado indeciso, ahora dejó clara su postura. Dany sonrió levemente, notando su audacia. La fe de Dorne en los 7 no es particularmente fuerte, reflexionó. Incluso la tradición de la casa Martell de igualdad entre hombres y mujeres es algo rebelde. Pero para Fornas, aumentar la influencia de la fe de los 7 en Dorne sería una gran victoria. Ni siquiera los propios dioses podrían reprochárselo. De repente, los 7 dragones lanzaron una serie de rugidos que atrajeron todas las miradas. Fornas, al ver el rabillo del ojo, se dio cuenta de que la multitud había crecido considerablemente. Los 1000 iniciales se habían multiplicado, ya que todos los habitantes de Antigua y de los pueblos cercanos que tenían la fuerza suficiente para cargarlos habían acudido a ver a los dragones. No esperaban un espectáculo adicional. Un emperador coronando a un sumo septón. A Fornas se le revolvió el estómago. Ya no había escapatoria. Si el evento se hubiera celebrado en un lugar más discreto, tal vez lo habría pospuesto alegando otros compromisos. Pero con tantos espectadores, negarse a la coronación de Viserys significaría una ruptura pública tanto con la fe de los 7 como con la corte real. Incluso si no fuera una ruptura total, sería desastrosa. Sabía que Viserys ya había permitido la fe del dios rojo en las ciudades libres. Si se oponía al rey ahora, no solo sería castigado, sino que la fe de los 7 podría sufrir consecuencias similares. Con gran pesar, Fornas reunió todas sus fuerzas para doblar una rodilla y arrodillarse, aceptando la corona. Viserys, al observar la calvicie de Fornas, comentó distraídamente que todos los señores y nobles que vivían junto al mar parecían sufrir de calvicie, probablemente debido a su dieta rica en mariscos. Pero la calvicie de Fornas no era lo importante. La corona, delicadamente elaborada, debía ser colocada sobre su cabeza. En cuanto la corona tocó el cuero cabelludo de Fornas, los 7 dragones se elevaron hacia el cielo, formando un círculo sobre la multitud. Desde ese momento, el círculo de dragones se convirtió en una parte indispensable de la ceremonia de coronación, simbolizando que el poder imperial reinaba en lo alto, mientras que el poder divino permanecía abajo. Fornas aún quería resistir. Consideró enviar a alguien a recuperar la estatua carbonizada para repararla, pero Viserys tenía otros planes. Las 7 estatuas estaban atadas al cuello de un dragón gigante, y él y Dany cabalgaron sobre él hasta el septo estrellado para restaurarlas. Al final, la calidad de las reparaciones no importaba. Aunque las estatuas originales quedarán reducidas a polvo, las nuevas ocuparían su lugar. Una vez resuelto el asunto de la iglesia, Viserys centró su atención en la fortaleza de la casa Hightower, la Torre Alta. Era más que una fortaleza familiar. También servía de faro. La torre sin techo, de 73 metros de altura, reflejaba el resplandor rojizo del mar del atardecer. Los habitantes del casco antiguo incluso podían saber la hora por la sombra que proyectaba la torre.
Su gracia, esta es la torre alta de la casa Hightower. El conquistador, Aegon, también la visitó. La casa Hightower fue la primera en jurar lealtad a los Targaryen, explicó Lord Leighton mientras seguía a Viserys, relatando la profunda conexión entre ambas casas. La casa Hightower había sido leal, apoyando a la casa Targaryen incluso durante la rebelión de Robert. Sin embargo, durante el reinado Targaryen, ya fuera en la danza de los dragones o en la rebelión Blackfyre, se habían visto frecuentemente involucrados en los conflictos del reino. Su influencia en Antigua era inmensa, y Viserys sabía que no podía actuar directamente contra la casa Hightower. Pero sí podía cambiar el poder en Antigua. Con el tiempo, tanto la iglesia como la ciudadela tendrían que liberarse del control de la ciudad. Su gracia, como puede ver, la sombra de la torre alta apunta directamente al este. Es hora de encender la baliza, dijo el viejo Lord Leighton. Muy bien, que lo haga la princesa. Viserys miró a Dany, quien comprendió al instante. Ella invocó al dragón plateado, Rhaelarion. Bajo la atenta mirada de la multitud, el dragón exhaló fuego, encendiendo el faro en lo alto de la torre alta. Mientras el dragón plateado sobrevolaba el faro, sus escamas brillaban con el resplandor dorado rojizo de las llamas. Gracias, su gracia, dijo Leighton, haciendo una reverencia. Esta noche, los marineros sin duda regresarán a casa más rápido y con mayor seguridad que antes. Pero hubo un pequeño problema. El intenso fuego del dragón había derretido la pantalla de la lámpara. Por suerte, la llama del faro no era tan caliente como el fuego del dragón, así que la torre alta no sufrió daños permanentes. Sin embargo, a Leighton no le preocupaba. Decidió que alguien recogiera el fuego del dragón, considerándolo una forma de aumentar la santidad de su casa. Mientras tanto, Dany se cernía sobre la multitud a lomos de Rhaelarion, proyectando una figura majestuosa sobre Antigua. Lord Leighton se volvió hacia Viserys una vez más. Su gracia, tengo una propuesta. Por favor, Lord Leighton, respondió Viserys. Ahora que la caída del usurpador es solo cuestión de tiempo, sé que su gracia ha tomado algunas concubinas, pero no es prudente abandonar el trono sin una reina oficial. Si su gracia está dispuesta, Antigua se sentiría honrada de celebrar una gran boda para usted y el príncipe. Además, levantaría la moral de sus consejeros. ¿Qué opina? La boca de Viserys se crispó ligeramente. El viejo sin duda tenía una mente aguda. Sabía perfectamente lo que Leighton pretendía. Si él y Dany se casaban en Antigua, la futura realeza Targaryen probablemente haría lo mismo, atrayendo a innumerables personas y riquezas a la ciudad. No es de extrañar que los señores de Antigua fueran tan sensatos. Gracias, Lord Leighton, por su amable ofrecimiento, dijo Viserys diplomáticamente. Pero mientras Robert conserve la cabeza sobre sus hombros, no estaré tranquilo. Podemos hablar de bodas una vez que se haya resuelto ese asunto. Viserys no había dado una respuesta clara, pero Leighton comprendió lo que quería decir. Qué lástima, pensó Leighton. Si tuviera una hija en edad apropiada, se la habría ofrecido yo mismo a Viserys. Poco después, Dany descendió del cielo montada en su dragón y, bajo la guía de Lord Leighton, se dirigieron a la base de la torre alta. Los cimientos de la fortaleza eran una estructura laberíntica, construida con un material que recordaba al muro negro de Volantis. Algunos especulaban que había sido construida por los valirios, aunque la verdad seguía siendo objeto de debate. Sin embargo, Viserys no tenía ningún interés en desentrañar los misterios de sus orígenes. Su atención estaba puesta en otra parte. La torre alta contaba con 3 escaleras de caracol y 7 pisos, cada uno con una función específica. Como explicó Lord Leighton, él condujo a Viserys y a Dany al 7º piso, donde él y su hija, Malora, estudiaban magia. Su gracia, si le interesa, Malora puede mostrarle algunos de nuestros últimos avances mágicos, ofreció Leighton. Ya veremos, respondió Viserys, sin comprometerse del todo. Malora dio un paso al frente y sacó de su túnica una varita mágica de 60 centímetros. Recitó un conjuro y la dirigió hacia una pluma que yacía sobre la mesa frente a ellos. La pluma se estremeció levemente, pero no se elevó. Leighton mostró un atisbo de vergüenza, pero Malora no se inmutó.
Intentó el hechizo de nuevo. Esta vez, la pluma se agitó con más intensidad, aunque seguía sin elevarse. Layton sonrió con incomodidad y se volvió hacia Viserys y Dany. Hemos descubierto que ciertos tipos de madera, combinados con materiales específicos, pueden utilizarse para realizar tareas mediante el poder del pensamiento. ¿Puedo ver qué lleva en la mano?, preguntó Viserys, intrigado. Por supuesto, asintió Layton, señalando a Malora. Malora, muéstrale a su gracia tu varita mágica. Malora, sin mostrar rastro de frustración por sus intentos fallidos, sonrió cálidamente y le entregó la varita a Viserys. Él la tomó, examinando el extraño objeto. Hilos envolvían la madera, como si estuvieran tejidos con algún tipo de piel animal. ¿Qué es lo que envuelve esto?, preguntó Viserys. Su gracia, eso es pelaje de mamut, respondió Malora. ¿Un mamut de más allá del muro? Sí, su gracia, confirmó Layton, aunque provenía de un cadáver. Viserys, intrigado, decidió probar la varita. Se concentró, canalizando la magia que llevaba dentro. Tardó unos instantes, pero tras 3 respiraciones profundas, sintió como el poder fluía hacia la punta de la varita. Imitando el encantamiento que Malora había usado, añadió un ligero movimiento a su muñeca. La pluma vibró, luego giró hacia arriba, atrapada en un pequeño torbellino antes de caer de nuevo sobre la mesa. Viserys lo intentó de nuevo, ajustando sus movimientos, y al tercer intento, la pluma flotó con firmeza en el aire. Malora observaba atentamente, con los ojos brillantes. Notó que los movimientos de las manos de Viserys seguían un cierto ritmo mágico, una sutil danza de poder. Padre e hija se quedaron atónitos. No esperaban que Viserys demostrara tal talento innato, y comprendieron que era un hechicero habilidoso por derecho propio. Sir Layton, dijo Viserys, aún sosteniendo la varita, sugiero que empecemos a llamarla oficialmente varita. Parece estar hecha de vid, así que podría considerar rellenarla con más pelo de mamut. Gracias, su gracia, por el nombre, respondió Layton con una profunda reverencia. Por cierto, ¿dónde encontraste ese grimorio?, preguntó Viserys, con la curiosidad a flor de piel. Los hemos rescatado, su gracia, respondió Layton. ¿Y la idea de fabricar varitas también provino del grimorio? Sí, su gracia, dijo Layton. El grimorio estuvo sumergido en el mar quién sabe cuánto tiempo. Gran parte se ha descompuesto, pero estamos trabajando para restaurar lo que podamos. Viserys se dio cuenta de que estaba presenciando el desarrollo de un sistema mágico completamente nuevo. Vio potencial en ello. Algo totalmente diferente de la magia valiria tradicional de la que había oído hablar desde niño. Varitas, hechizos, magia. Viserys reflexionó sobre las posibilidades. Si fundara una escuela dedicada a la magia, las futuras generaciones quedarían sin duda desconcertadas, si es que alguna sobrevive. Pero por ahora, todo esto aún estaba en fase experimental. Podría brindar cierto apoyo en términos de recursos y personal, pero jamás cometería el error de confiar plenamente en poderes tan antiguos e impredecibles. Al día siguiente, Viserys y Dany se dirigieron a la ciudadela. Robert Baratheon se había arriesgado al esforzarse tanto por ocultar la noticia de la quema de las estatuas de los 7 dioses, pero tras la coronación de ayer, ese esfuerzo parecía inútil. La ciudadela ya estaba redactando documentos para anunciar la ruptura de la fe de los 7 con Robert a todo el reino. Una vez enviadas las cartas, en un plazo de 3 a 5 días, todo Poniente sabría cómo Robert había corrompido los caminos del mundo. Las tierras de los ríos, las tierras del oeste y las tierras de la corona albergaban a muchos soldados leales a los 7. No sería sorprendente que la batalla se volviera en su contra. Su gracia, este es el documento redactado por la ciudadela. Por favor, échele un vistazo, dijo Norren, el administrador de la ciudadela, entregándole un sobre a Viserys. Casi todos los archimaestres de la ciudadela se habían reunido para presenciar la llegada de Viserys y Dany. Con más de 50 años, irradiaban una atmósfera crepuscular, una sensación de inminente fatalidad que impregnaba la sala. Viserys miró a Dany y notó que ella discretamente se llevaba un dedo a la nariz.
Y nada de incienso, murmuró para sí mismo antes de volver a concentrarse en la carta. Comenzó con una apertura impactante. El impío y usurpador, Robert Baratheon, bien. Un buen comienzo. Viserys continuó leyendo la carta, que detallaba las ofensas de Robert. No solo sus actos sacrílegos contra los dioses, sino también sus crímenes contra la familia real Targaryen. El documento concluía con una declaración categórica. Ningún septón que siguiera sirviendo a Robert sería reconocido por los 7. En general satisfecho, Viserys consideró que la ciudadela había hecho un buen trabajo. Sin embargo, había algo en su tono, un distanciamiento, una actitud distante que le disgustaba. Para ellos, esto era simplemente otra tarea, otro documento. Le entregó el borrador a Dany y se volvió hacia Norren. Archimaestre Norren, tengo curiosidad. ¿La ciudadela, o los maestres, tienen alguna creencia en particular? Norren hizo una pausa, comprendiendo la pregunta subyacente. Viserys quería que la ciudadela tomara partido de forma definitiva, que se comprometiera. Pero tal parcialidad no convenía a los intereses de la ciudadela. Su gracia, los maestres ciertamente tienen sus creencias personales, pero son entrenados por la ciudadela. Son uno con ella, forman parte de ella, respondió Norren con cautela. Viserys se echó ligeramente hacia atrás, con un tono cortante. Conozco bien las reglas de la ciudadela. Así que, antes de ir a la guerra con Robert, él pudo obtener consejos sobre estrategia militar de los maestres, ¿no es así? Y podían usar cuervos mensajeros para transmitir información. Las cejas caídas de Norren se crisparon en respuesta, pero fue Theobald, sentado a su derecha, quien habló primero. Su gracia, el deber de los maestres es simplemente servir. Viserys lo interrumpió bruscamente. En otras palabras, no importa cómo cambien los vientos políticos, los maestres permanecen ajenos a todo esto. Su tono era cortante. No exactamente, su gracia, respondió Theobald con cautela. Entonces, ¿qué es? Insistió Viserys, con la voz cada vez más tensa. Los maestres prestan sus servicios pero se niegan a jurar lealtad. Ni Theobald ni Norren tuvieron una respuesta rápida. ¿De verdad es así? La mirada de Viserys se endureció. Entonces, ¿por qué no impediste que el maestre Crescent siguiera a Stannis hasta Rocadragón? Un tenso silencio se apoderó de la sala. Y si los maestres están tan por encima de todo, ¿por qué el gran maestre Pycelle le mintió a mi padre, Aerys, diciéndole que Tywin estaba allí para ayudar al rey, cuando en realidad marchaba para saquear desembarco del rey? Norren intentó responder, con voz temblorosa. Su gracia, los maestres cometen errores de vez en cuando, un juicio erróneo. Los ojos de Viserys brillaron de ira. Y por ese error masacraron a la esposa y los hijos de Rhaegar. ¿A eso le llamas un error? Los maestres presentes en la sala se sentían visiblemente incómodos. El aire se enfriaba y algunos se removían inquietos en sus asientos, con las manos y los pies entumecidos como si un frío intenso hubiera invadido la cámara. Algunos sentían una creciente sensación de pánico, la necesidad de excusarse, cualquier cosa para escapar de la creciente tensión. Viserys no necesitaba fuego de dragón para expresar su ira. Sus palabras hirieron más profundamente. No le importaban los motivos de Pycelle para su traición. Lo que importaba era que no se trataba de incidentes aislados. Eran parte de un patrón más amplio, prueba de que la ciudadela no era tan imparcial como afirmaba. Si se han vendido antes, no deberían fingir ser puros ahora. Viserys observó al grupo de ancianos que tenía delante, la mayoría mayores de 50 años, algunos incluso de 70. Comprendió que si los presionaba demasiado, el miedo podría paralizarlos. Y ese miedo empañaría su reputación, no la de ellos. Señores, con una población de más de 20 millones de habitantes en todo Poniente, contar con una sola ciudadela es demasiado poco. En el futuro, planeo establecer 3 escuelas adicionales en Desembarco del Rey, Harrenhal y las tierras del oeste al servicio de la corona. Les pido su apoyo en esta empresa. El archimaestre Norren sintió una oleada de debilidad. Comprendió la verdadera intención de Viserys. No se trataba de fortalecer la ciudadela, sino de destruirla.
La ciudadela apoyará a su gracia con todas sus fuerzas, respondió Norren, aunque tardó un momento en recomponerse. Bien, dijo Viserys con voz firme. En ese caso, necesito un gran número de maestres que sepan leer y escribir. Espero que el archimaestre Norren reclute a 500 como primer paso. 500. A Norren se le encogió el corazón. Había menos de 2000 maestres en toda la ciudadela. Despedir a 500 era como arrojar carne a una jauría de perros. Desaparecerían para siempre. Peor aún, no podían ser simples novicios o ayudantes. Viserys exigiría maestres con verdaderos conocimientos, auténticos eruditos. Le costaría muy caro a la ciudadela, tal vez incluso a algunos de sus archimaestres. Sí, su gracia, dijo Norren con voz tensa. Viserys no tenía intención de exigir que la ciudadela revocara los títulos de los maestres que aún servían a Robert. Eso habría sido impracticable. Al fin y al cabo, en un enfrentamiento directo entre Robert y los maestres, Robert tenía la ventaja. Sin embargo, debilitar la influencia de la ciudadela era su verdadero objetivo. Antes de partir, Viserys se aseguró de incluir una nota contundente sobre el gran maestre Pycelle. El documento indicaba que Pycelle había mostrado favoritismo indebido durante la guerra del usurpador y había traicionado al legítimo monarca. En consecuencia, la ciudadela le retiraba formalmente su título de maestre. El mensaje era claro. Quien no castiga a su hijo, lo malcría. Viserys no toleraría la deslealtad. Sin embargo, antes de abandonar la ciudadela, Viserys tendió la mano. Les enseñaré a la ciudadela a imprimir, anunció con naturalidad. Los ancianos se entusiasmaron ante la perspectiva. Durante años, habían anhelado la imprenta que Tyrosh había desarrollado, convencidos de que impulsaría enormemente la prosperidad cultural. Esta oferta de Viserys era un regalo inesperado. Su entusiasmo por la imprenta también explicaba por qué, a pesar de todo, preferían a Viserys antes que a Robert. Al fin y al cabo, este Targaryen era un inventor. Había traído a Poniente innovaciones como el jabón, que tuvo mucho éxito incluso en la ciudadela, aunque su elevado precio lo hacía inaccesible para muchos maestres. Como gesto de despedida, Viserys propuso que todos mostraran el debido respeto a los libros. Enviaré a la ciudadela un suministro de jabón para que puedan lavarse las manos antes de leer, dijo con una sonrisa pícara. Esto, una vez más, mejoró su posición ante la ciudadela. La pérdida de 500 maestres ya no parecía un precio tan alto a pagar a los ojos de estos eruditos. Antigua es una ciudad clave en los 7 reinos. Su importancia es innegable. Cuando Aegon el Conquistador llegó con sus 2 esposas, uno de sus mayores logros fue ganarse a la iglesia, la ciudadela y la casa Hightower para su causa. Tras el duelo de Rocadragón, Robert y su séquito regresaron brevemente a Desembarco del Rey. Después de una breve reunión, el grupo se dispersó, y cada uno se hizo cargo de su propia región defensiva. Ned Stark permaneció en Desembarco del Rey, Edmure Tully regresó a Aguas Dulces, Brinden Tully al Nido de Águilas y Renly Baratheon volvió a las Tierras de la Tormenta. Tywin Lannister regresó a las Tierras del Oeste con sus 2 nietos, mientras que Ser Davos Seaworth, el Caballero Cebolla, zarpó hacia las Islas del Verano con la princesa Myrcella. Su misión era forjar una alianza con Salladhor Saan, el autoproclamado rey pirata, el mismo hombre que proporcionó buques de guerra a Stannis en la línea temporal original. En cuanto a Stannis, tras perder su feudo y consejeros, se había convertido en un señor sin tierras. Siguió a Roberta Arenal, llevando consigo su propio ejército. Arenal, el imponente castillo construido por Arren el Negro mediante la explotación despiadada de las tierras de los ríos, seguía siendo imponente a pesar de su antigüedad. Sus 5 enormes torres sin cima y sus muros extraordinariamente gruesos lo convertían en una fortaleza capaz de disuadir incluso a los atacantes más feroces. Aegon el Conquistador no había logrado incendiar todo Arenal, y la zona más dañada era conocida como la Torre de la Pirámide Real. El resto del castillo estaba en ruinas, pero aún tenía potencial para ser restaurado con los recursos suficientes. Al entrar en Arenal con su ejército, Robert inició de inmediato importantes reparaciones para que el castillo tuviera un aspecto más presentable y no pareciera el pueblo fantasma abandonado en que se había convertido con los años.
Dentro de la torre Kingspire. Vi exploradores de las tierras del oeste. ¿Viene mi padre?, preguntó Jaime Lannister a Lancel, el escudero de Robert. No, ese es un explorador de Saltpans, al noreste. Está entregando un mensaje, respondió Lancel. ¿Un mensaje?, preguntó Jaime, desconcertado. Sí. Se dice que viene de la ciudadela. Como Arenal no tiene maestres destinados aquí, tienen que obtener las noticias del lugar más cercano. Las salinas. ¿Está Viserys preparando un ataque?, insistió Jaime. Lancel vaciló. No lo creo. ¿No lo sabes? Entonces, ¿qué es?, preguntó Jaime con impaciencia. Parece tener algo que ver con la iglesia, dijo Lancel con nerviosismo. ¿La iglesia? El corazón de Jaime dio un vuelco. Sin decir palabra, apartó a Lancel y se dirigió al estudio, la sala de estrategia de Robert. La sala estaba repleta de figuras importantes. 6 miembros de la Guardia Real estaban presentes, entre ellos Jaime. Stannis, convocado desde desembarco del rey, también se encontraba allí, al igual que varios nobles de las tierras de los ríos a quienes Jaime reconoció. Meñique, siempre la mano derecha de Robert, estaba cerca, y el gran maestre Pycelle había sido enviado por Tywin para ayudar en la defensa de la ciudad. Mientras Jaime se abría paso entre el grupo, vio que estaban reunidos alrededor de un gran mapa, discutiendo estrategias para defender la ciudad. Fue entonces cuando notó a Cersei de pie junto a Robert. Jaime la observó brevemente, notando que, a pesar del tiempo transcurrido, su vientre no había crecido en absoluto. Un marcado contraste con lo que recordaba de los embarazos de Catelyn Stark. Robert estaba sentado a la cabecera de la mesa, observando el mapa. Davos Seaworth permanecía de pie a su lado, explicando la situación actual. La casa Florent puede contener a los rebeldes de Alto Jardín en los alrededores de la fortaleza de Aguas Brillantes y Bandallón. Lord Renly puede bloquear cualquier avance de Dorne en el Paso del Príncipe. Pero aún necesitamos defender Punta Garra, dijo Daven, trazando una línea en el mapa. Hemos establecido una defensa alrededor de Maidenpool. Si Viserys logra abrirse paso, Lord Ned y Lord Brinden podrán atacar a sus fuerzas desde el valle y las tierras de la corona, continuó, con la voz quebrada por la presión. El sudor le corría por la cara mientras repasaba los planes de batalla. Robert, inclinándose sobre el mapa, asintió con gesto sombrío. La iglesia ya ha comenzado a formar un ejército, así que tendremos más de 50.000 hombres a nuestra disposición. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Jaime miró a Petyr, que acababa de recibir una carta de uno de los exploradores, recién llegado de la ciudadela. Su gracia y la voz de Petyr flaqueó y sintió una opresión en el pecho, como si le hubieran arrebatado el aire. Luchó por pronunciar las palabras. La iglesia y se han separado de nosotros. Con mano temblorosa, Petyr colocó la carta sobre la mesa frente a Robert. Los ojos del rey se posaron en el pergamino, y su mirada se congeló en 2 palabras impactantes. Usurpador e impío. Fue como un golpe en la cara. De pie a su lado, Cersei cerró lentamente los ojos, ladeando la cabeza mientras asimilaba la noticia. Los labios de Robert comenzaron a temblar mientras miraba la carta. Durante un minuto entero, no dijo nada. Luego pasó otro minuto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Robert apoyó su corpulenta figura en el respaldo de la silla y habló con voz baja y amenazante. Stannis, Petyr, Jaime, Pycelle, quédense. Los demás, váyanse. Por fin, la tensión se disipó. Los hombres a quienes Robert se había dirigido permanecieron allí, mientras que los demás intercambiaron miradas incómodas y salieron apresuradamente de la habitación. Quienes se quedaron sintieron como si el aire se hubiera vuelto denso a su alrededor, cargado de un temor latente. El sudor les perlaba la frente y les corría por la cara, pero nadie se atrevió a secársela. Cersei y su doncella fueron las últimas en marcharse, y justo cuando cerraban la puerta tras de sí, oyeron un rugido desde el interior. Esto es una orden. Una orden del rey. ¿Cómo se atreven a desobedecer la orden del rey?
bramó Robert, golpeando la mesa con su enorme puño con tal fuerza que hizo temblar el mapa y las tazas que tenía delante. Su voz resonó en la habitación. Les concedí el privilegio de formar un ejército, y se atreven a rebelarse contra mí. Soy su rey. Rey. Su voz se quebró de furia. Todos adulan a Viserys solo porque tiene unos cuantos dragones. Si yo tuviera los huevos de dragón, también podría criarlos. Mi abuela era una princesa Targaryen. Sus palabras brotaron con furia y crudeza. Después de derrocar a los Targaryen, esos nobles que me juraron lealtad resultaron ser unos cobardes hipócritas, hijos de putas. ¿Qué agradecimiento recibí por salvar a Barristan Selmy y mantenerlo en la Guardia Real? Viserys vuela un dragón sobre su cabeza, y Barristan prefiere sacrificar su vida antes que seguir sirviéndome. La voz atronadora de Robert llenó la pequeña habitación, haciendo que Meñique se estremeciera. Incluso con su habitual tono suave, a Petyr le zumbaban los oídos por la intensidad de la voz. «¿Y tú, Stannis?», espetó Robert, señalando a su hermano con el dedo. «Es culpa tuya por darme ese pésimo consejo. Si no te hubiera hecho caso, no habríamos perdido Rocadragón. Ahora no hemos podido detener la flota de Viserys, y la iglesia nos ha dado la espalda. Debería haber acabado con esa maldita bruja roja en cuanto la vi. Quiero que muera. No, quiero que todos los hombres del campamento se aprovechen de ella, y luego también los caballos». Final del capítulo.